Bueno, muy buenas noches a todas las personas que están conectadas. El día de hoy, en el seminario, en el conversatorio virtual sobre derechos humanos y objetivos de desarrollo sostenibles en el ejercicio docente, tenemos la sesión número 3, que está dedicada al tema del interés superior del menor. Recordemos que este es un espacio que se ha abierto desde la Corporación Apropiacid para abordar el tema de los derechos humanos y los objetivos de desarrollo sostenibles pues en estos espacios educativos. Bueno, hoy tenemos principalmente la participación de las personas, de las pasantes que están haciendo su trabajo en la Corporación Apropiacid. Y este tema particularmente es de interés para nosotros para reconocer cómo en el ordenamiento jurídico, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, la niñez tiene una especial atención, una especial protección. Y eso es algo que debemos tener en cuenta en cualquier tipo de proyecto que esté relacionado con esta población. Como en las sesiones anteriores, pues en esta ocasión la abogada Ivonne Caballero va a orientar esta sesión. Eh, el propósito de este espacio es que sea más de conversación, por eso digamos que está bien que en el transcurso de la presentación que nos va a hacer Ivonne, si surgen preguntas, inquietudes, pues solicitemos la intervención y podamos hacerlo pues en el momento en el que se presente para que sea más interactiva esta presentación. Entonces, sin más preámbulos, pues le doy la palabra a Ivonne para que inicie la presentación y la conversación sobre este tema. Gracias, Ulises. Buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien. Y pues hoy voy a estar conectada desde dos dispositivos porque en uno de ellos, que es el de la presentación, pues no me funciona el audio. Entonces procedo a poner la presentación, a compartir mi pantalla y me confirman por favor si se está visualizando bien. Listo, ya estamos observando la pantalla. Listo. Bueno, como lo señalaba Ulises, el tema de hoy es el interés superior del menor y los derechos de los niños. La idea siempre de nuestros conversatorios es su valiosa participación, entonces cualquier aporte o cualquier duda estaremos muy atentos. Para empezar, es importante resaltar que el organismo internacional a cargo de brindar protección especialmente a los niños y a las madres de familia es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, en inglés más conocido como UNICEF. Es una agencia de la Organización de las Naciones Unidas de la ONU y esta se encuentra con sede en Nueva York. Proseguiremos a observar un video que muestra la situación que tuvieron que vivir los niños, niñas y adolescentes en el marco o en el contexto de la pandemia. Planes les perjudicaban. Lo hemos visto durante esta pandemia.
En un primer momento parecía que niños y niñas apenas se veían afectados por la COVID. Se diseñaron planes para contenerlas sin pensar en ellos, y tuvimos que alzar la voz para demostrar cómo estos planes les perjudicaban especialmente. A nivel global, el cierre de las escuelas interrumpió su educación. El colapso sanitario retrasó e incluso paralizó los programas de vacunación. Los confinamientos hicieron más difícil proteger a niños y niñas de la violencia y la explotación. Y así, un problema que no parecía tener nada que ver con la infancia, se convirtió en el responsable del incremento de la pobreza, la desnutrición y de otras enfermedades como el sarampión entre millones de niños y niñas de todo el mundo. Necesitamos hacer visible la realidad de la infancia para que esto no vuelva a ocurrir. La mitad de la población mundial en extrema pobreza son niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, cuando se diseñan proyectos de cooperación o se toman decisiones políticas, suelen volverse invisibles. Si no nos fijamos en la infancia, estaremos obviando sus vulnerabilidades y derechos específicos. Si no recogemos datos de forma diferenciada, no podremos ver sus necesidades y carencias, ni valorar la calidad de la ayuda que les damos. Si no hacemos visibles a los niños y a las niñas, no podremos defender sus derechos. Desde 2015, quienes se dedican a la cooperación cuentan con una herramienta que les ayuda a integrar los derechos de la infancia en todo tipo de intervenciones. La Estrategia de Infancia de la Cooperación Española. Porque cualquier tipo de intervención tiene un impacto en los más pequeños. No hay actuaciones neutrales. Que este impacto sea positivo dependerá de que quienes trabajamos en la cooperación potenciemos nuestra mirada hacia la infancia. Un proyecto de desarrollo agrícola que mire a la infancia pensará en las necesidades nutricionales de los niños y niñas. Un proyecto de atención sanitaria que mire a la infancia incluirá instalaciones, equipamiento y especialistas de salud materno-infantil. Un proyecto de agua y saneamiento que mire a la infancia colocará fuentes de agua segura cerca de escuelas y organizará formaciones en hábitos de higiene. Un plan de intervención en emergencias o crisis humanitarias que mire a la infancia incluirá medidas para que las escuelas puedan volver a funcionar lo antes posible. Y es que proteger los derechos de los niños y las niñas tiene que ser siempre una prioridad, también en las situaciones de emergencia. Más aún, se trata de una obligación legal. España, como firmante de la Convención sobre los Derechos del Niño, está comprometida a garantizarlos dentro y fuera de sus fronteras. Una cooperación al desarrollo que invierte en la infancia tiene un efecto multiplicador. Es una cooperación de calidad, que mira al futuro y en la que ningún niño ni ninguna niña se queda atrás. Bueno, como lo señalaba el video, pues España fue uno de los países que pues se mantuvo muy atento al tratamiento de los niños, niñas y adolescentes en el marco de la pandemia, y digamos que la UNICEF también tuvo un papel súper importante, especialmente en la protección que se tuvo que mantener en estas condiciones, considerando la vulnerabilidad, la especial vulnerabilidad que tiene este grupo poblacional, y también que no solamente se debe considerar en cualquier tipo de decisión que se tome en el marco internacional, sino también cualquier tipo de decisión que pues tome cualquier estado o cualquier país, porque la esencialidad o la especial importancia que tienen los niños dentro de la sociedad, pues es algo que merece todo tipo de esfuerzo. Bueno, seguimos. ¿Sí, José Luis? Sí, bueno, buenas noches y buenas noches a todas. Buenas a todas noches. Y a todos. Sí. Sí, una curiosidad del video es que la UNICEF sacó, bueno, según eso, pues sacó unos registros del impacto que tuvo la pandemia y el confinamiento en la niñez en temas educativos, salud y otros aspectos.
¿Esa información está disponible en algún sitio o tú tienes acceso a esa información? La verdad es que nos podría ser de utilidad en los proyectos. Sí, sí, realmente yo he entrado a la página y existen todos los documentos que sacó la UNICEF, pues especialmente tuve la oportunidad de leer algunos relacionados con la educación digital y la educación virtual, pero supongo que también pues hay otros documentos relacionados con otras situaciones o con otras herramientas, como con la alimentación, la vacunación, entre otros. Entonces, ahorita yo comparto la página por el chat cuando finalicemos la presentación. Vale, gracias, Ivonne. Listo. Bueno, para proseguir, entonces, vamos a señalar el marco normativo de los derechos de los niños y del interés superior del menor como un principio que irradia todo el ordenamiento jurídico colombiano. En primer lugar, encontramos el artículo 44 de la Constitución Política Colombiana, el cual leeremos posteriormente, y en el cual se indican uno a uno los derechos, cada uno de los derechos de los niños. También encontramos la Ley 75 de 1968, que fue la ley por la cual se creó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, o ICBF. Como bien podemos conocer, este es el instituto o es una entidad adscrita al Departamento de Prosperidad Social y es el encargado de velar por la educación, la salud y los demás derechos de los niños, especialmente en lo que tiene que ver o en lo que se relaciona con la directa vulneración o amenaza a los derechos de esta población. El ICBF, además de tramitar procesos administrativos como adopción, de restablecimiento de derechos, que son aquellos procesos a través de los cuales los, los niños o los familiares o a través de cualquier persona pueden solicitar a esta entidad que pongan una serie de medidas como, como llamados de atención o como lugares de paso para los niños que se encuentren en estas situaciones de vulnerabilidad. Bueno, por otro lado encontramos la Ley 12 de 1991, que es a través de la cual se aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta ley es importante, como lo hemos repetido durante todo el seminario, porque es el instrumento internacional, es decir, el tratado internacional, que hace efectivamente vinculante todos los derechos reconocidos a través de la ONU o a través de pues, las reuniones que se hacen por los organismos internacionales y países que conforman la ONU. Y finalmente encontramos la Ley 1098 del 2006, que es a través del cual se promulga el Código de la Infancia y Adolescencia y que tiene como finalidad principal el cuidado, la protección de los niños, niñas y adolescentes, y además señala como un régimen especial penal para los niños o los adolescentes menores de 18 años. Esto es que bajo este régimen y bajo estas medidas que imponga este código, se va a regir el sistema penal para aquellos niños o jóvenes que incurran en delitos o que violenten la ley penal. Bueno, el artículo 44 de la Constitución Política predica son derechos fundamentales de los niños, la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y a no ser separados de ella, el cuidado y el amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Digamos que todos estos componentes son los necesarios para el desarrollo integral del menor, es decir, para que éste crezca con la integridad fundamental para poder llegar a ser un ciudadano, un buen ciudadano. Suena a veces como muy general o como muy raro, ¿no? Que existan derechos fundamentales como el cuidado y el amor, porque digamos que no existe como una forma en que se pueda medir este tipo de derechos.
pero que, sin embargo, el juez o los jueces, dentro de su autonomía, podrán evaluar el caso concreto según su conocimiento o su experiencia y podrán pues indicar si existe algún tipo de vulneración con lo que se entienda como amor y cuidado. Bueno, también encontramos otro principio que se puede decir que es uno de los principios más importantes de la jurisdicción o de la normativa nacional encaminada a la protección de los menores de edad. ¿Por qué? Porque a través de este principio, digamos que, por decirlo en palabras coloquiales, existe un desempate entre algún tipo de situación que se presente o algún tipo de conflicto que se presente y en el que se encuentre involucrado algún menor de edad, porque solamente con invocarse este principio se deberá resolver las cosas o se deberá primar el interés de estos menores bajo cualquier circunstancia. La sentencia T462 de, no tengo con precisión porque se me corrió ahí. Bueno, la imagen me está tapando el indicativo de la sentencia, yo ahorita se las envío, igual les voy a compartir las diapositivas, pues indica que de conformidad con nuestra Carta Política, los derechos de los niños prevalecen sobre los demás, como lo indica el artículo 44 superior, el cual acabamos de leer, contenido normativo que incluye a los niños, niñas y adolescentes en un lugar primordial, en el cual deben estar especialmente protegidos, dada su particular vulnerabilidad, a ser sujetos que empiezan la vida, que se encuentran en situación de indefensión y que requieren de especial atención por parte de la familia, la sociedad y el Estado, y sin cuya asistencia no podrían alcanzar el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad. Y por otro lado, encontramos el principio de corresponsabilidad, el cual pues se encuentra señalado no solamente en la normatividad que cité anteriormente, sino también en la jurisprudencia de nuestro organismo interpretador constitucional, que es la Corte Constitucional. La Corte señala lo siguiente: la concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, la familia, la sociedad y el Estado son corresponsables en su atención, cuidado y protección. Esto quiere decir que en un primer lugar, la familia como núcleo de la sociedad, así como lo indica nuestra Constitución, es la encargada o es aquella que tiene la principal obligación de proveer todos estos derechos que acabamos de leer. Sin embargo, los menores de edad, al tener esta especial protección que le otorga el ordenamiento jurídico, no solo nacional, sino internacional, también tendrán como responsables no solo a la familia, en los casos en los que estos no puedan responder por las obligaciones, sino también al Estado, es decir, que deben existir instituciones públicas encaminadas a la garantía de estos derechos, como lo podemos ver con el ICBF. Y en el caso en que el Estado, dentro de sus falencias, tampoco logre otorgar este tipo de garantía de estos derechos, pues lo tendrá que hacer la sociedad. ¿Sí, Ulises? Gracias. Tengo una inquietud, Ivonne, y es cómo entender la responsabilidad de la sociedad. Digamos que en el caso de la familia, pues es claro, o podría uno imaginarse más claramente cómo debe asumirse esa responsabilidad, al igual que el Estado, en cuanto a, entendiendo el Estado como el conjunto de las instituciones que existen. Pero la familia, al ser algo más, perdón, la sociedad, al ser algo más abstracto, más etéreo, ¿cómo se le podría, desde una perspectiva jurídica, dar una responsabilidad concreta sobre alguno de los derechos de los niños, digamos, para su cumplimiento? Bueno, digamos, en situaciones en las que lo he podido visualizar, un ejemplo puede ser la solidaridad.
La solidaridad es un principio a través del cual, pues, digamos que el Estado obliga a las personas o a los ciudadanos que se encuentren en la mejor capacidad de sufragar o de costear impuestos, digamos, con un valor agregado, con un valor más alto. Igual funciona en el sistema de salud. Las personas que tienen la mejor capacidad económica son los obligados a pagar, pues, a sufragar todos los gastos de aquellas personas que no lo tienen. En muchas ocasiones son demandadas algunas normas porque pues indican razonablemente que no existe ningún tipo de igualdad entre las personas que asumen estos tipos de costos, como los ejemplos que acabo de dar, pero pueden existir otra cantidad de situaciones. Y pues el argumento de los jueces es que la sociedad también tiene que compartir esta carga y una de las formas pues es compartiendo su capacidad económica con aquellas personas que no lo tienen. Ok, gracias. Listo. Bueno, luego vamos a poder abordar algunos no todos no todas no todos los derechos que acabamos de señalar, pero digamos que vamos a tocar algunos de los casos y más comunes que se encuentran en la jurisdicción constitucional encaminados a la protección o sí, a la protección de la vulneración o amenaza de los derechos de los niños. Uno de estos es el derecho a la vida. Y el derecho a la vida, entendido no solamente como la simple existencia de la persona o del menor, sino también el derecho a la vida entendido como la garantía de todos los elementos esenciales de existencia mínima de la persona, como el mínimo vital. En oportunidades anteriores he podido explicarles o señalar de qué está comprendido este mínimo vital y es entendido no solamente como la alimentación, sino también el vestido, la recreación y todos aquellos aspectos importantes que debe comprender la sola existencia de la persona para que ésta pueda existir en condiciones de dignidad. Digamos que uno de los cambios principales que hubo con la Constitución de 1886 y la del 91 era que no solamente era reconocer o poder leer toda la gama de derechos que se encontraban escritos en esta Constitución, sino buscar la forma y los métodos para poder garantizar una protección real y efectiva. Bien conocemos que una existencia humana sin tener condiciones de vida tan básicos como la vivienda, el agua, el vestido, la alimentación, pues no es una existencia. No es una existencia que una persona pueda vivir de manera armoniosa ni encaminada al desarrollo ni al aporte a la sociedad. Por otro lado, encontramos el derecho a la salud. El derecho a la salud entendido no de manera tan simultánea a como pasa con los mayores de edad en el régimen de salud, sino con este contenido agregado que es la especial protección de los menores de edad. Es decir, que se tiene que hacer con prioridad, debe ser inmediata la protección y pues no debe como mediar ningún tipo de trabas administrativas, como bien podemos notar esto en estos tipos de trámites de salud, aún considerando pues la vital importancia que tiene el cuidado de la salud para las personas y pues las muchas y demasiadas falencias que tiene nuestro régimen en ese sentido. Y por otro lado encontramos el derecho a la alimentación equilibrada, que es aquel relacionado con la garantía real y efectiva que se debe tener no solamente por parte de los padres o de los directos representantes legales de los niños, sino también por parte de las instituciones públicas, como lo hemos venido señalando.
Bueno, para empezar a abordar algunos de los casos concretos que ha señalado la Constitución, la Corte Constitucional colombiana, es un caso de la sentencia T-457 del 2018 y es un caso a través del cual la Corte Constitucional revisa un fallo proferido por un juzgado del municipio de Boyacá. ¿Qué pasa? Bueno, en un inicio, el agente oficioso, bueno, el padre del menor y también pues ciudadano de Boyacá, indica que se le estaban realizando algún tipo de cobros por concepto de transporte escolar y por concepto de alimentación escolar. Y que esta persona no tenía la capacidad económica para asumir estos tipos de pagos, y más pues cuando eran diarios. Dentro de todo el análisis que hace la Corte Constitucional, indica principios esenciales como los que vimos, el principio de corresponsabilidad, el principio del interés del menor, y también otros elementos que ya hemos abordado anteriormente, como la accesibilidad a la educación. Como lo veíamos bien, la accesibilidad entendida no solo física, sino también económica, como uno de los componentes esenciales del derecho a la educación. Es decir, que como lo ha establecido la Corte, que cuando la familia o quienes se encuentren a cargo de los gastos económicos de un menor de edad carezcan de los recursos económicos suficientes para cubrir los costos de esta garantía, la sociedad y el Estado deben ofrecer el apoyo pertinente. La efectividad del servicio resulta prácticamente nula si los menores de edad y las personas de las que estos dependen no están en capacidad de asumir los costos que implica, y la sociedad y el Estado no responden solidariamente. En esa medida, por ejemplo, no sirve tan solo ofrecer transporte a un grupo poblacional cuando los destinatarios no pueden pagarlo, ni tampoco sirve la posibilidad de asistir al plantel educativo cuando las condiciones a las que se exponen los estudiantes no cuentan con criterios mínimos de sanidad, seguridad, alimentación, entre otros. Es así como podemos entender a la alimentación como un componente esencial para el acceso efectivo y real y material de los menores de edad al derecho a la educación. Bueno, como les venía contando, el señor que interpuso la tutela se nombraba Libardo Moreno Cufiño y la interpuso en favor de su hijo Eduardo Fabián Huérfano por considerar vulnerado su derecho fundamental a la educación debido a que a la alcaldía de Venta Quemada, Boyacá, y la institución San Antonio de Padua, Venta Quemada, les exige realizar un pago periódico para acceder a los servicios de transporte y alimentación, a pesar de que su núcleo familiar carece de recursos económicos para continuar sufragando estos montos. La Corte señala que es bastante la asignación de los rubros que realiza el gobierno nacional para cubrir este tipo de obligaciones, y que resulta pues completamente prohibido asignar o exigir asignaciones forzosas a los padres de familia, y peor aún cuando se da por entendido o se entiende, se puede visualizar que la persona no cuenta con la capacidad económica de asumir los gastos para la educación de su hijo. Y indica que, bueno, la defensa de la alcaldía de este municipio indica que en otros casos se ha permitido a los administradores de estos rubros, que en algunos casos, pues en este caso era el rector, que podrían obtener algunos tipos de donaciones para estos programas, pero que en ningún caso podría hacer de estas un pago forzoso. Es así como, pues finalmente, la Corte Constitucional termina ordenando al juez de segunda instancia que revoque su fallo, porque el primer fallo fue en contra, y ordena al municipio de Venta Quemada
que realice todos los trámites administrativos correspondientes para la satisfacción de estas obligaciones. Por un lado, la obligación del programa alimenticio PAE, y por otro lado, pues la obligación de asumir el transporte de este menor de edad. Bueno, por otro lado, también encontramos otro caso, que es un caso relacionado con la protección de un niño menor de edad que se encontraba en situación de discapacidad. El tutelante fue su padre también, e indicaba que éste tenía que laborar las 14 horas al día, y que la madre del menor tenía una fractura en uno de sus miembros inferiores, y que por tanto pues no podía hacer el respectivo cuidado del menor de edad. Como lo nombraba el ICBF, cuenta con algunos programas de apoyo a los niños en situación de discapacidad, y el programa es conocido como programa gestor, a través del cual pues se hace el cuidado de estos niños. El niño duró durante 3 años, pero se dio por finalizada la vinculación, y pues sus padres ya tuvieron que asumir el cuidado. La Corte, en la revisión de estos fallos, también indica que es responsabilidad completa de la institución, especialmente por su naturaleza y por la función principal que tiene como entidad adscrita al Departamento de Prosperidad Social, y que por tanto pues tenía que seguir asumiendo el cuidado y la protección del menor bajo este programa, cuando se siguiera demostrando que los padres aún no tenían el tiempo suficiente de asumir la respectiva protección del niño. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta acá sobre esto? ¿Algún tipo de comentario, participación? Sí, Ulises. Pues con lo último que comentas, estos dos últimos casos, Ivonne, me queda la inquietud de cómo, creo que, bueno, tú me corregirás, pero creo que la Corte Constitucional, cuando ha fallado estos casos, lo ha mirado más desde la perspectiva, o más bien privilegiando la perspectiva planteada en la Constitución, ¿no? En el tema de los derechos. No tanto en lo económico. Sin embargo, el tema económico suele ser un elemento por el cual la mayoría de las instituciones, o todas las instituciones públicas, tienen que racionalizar sus recursos. Me llamaba la atención el tema lo que me comentabas del PAE, porque si bien en el caso puntual que planteas, pues de hecho el mismo programa manifiesta digamos, lo que no se debe hacer en una institución, pues cobrar de forma adicional por el tema del programa de alimentación escolar. Lo cierto es que, al menos en lo que conozco del departamento del Cauca y de algunos de los municipios, los recursos que gira el Estado no son los suficientes para cubrir la población que tiene a su cargo. Siempre deben conseguirse recursos adicionales. Entonces, me llama la atención un poco esto, ¿no? Los fallos, pues, que suelen ser a favor de las personas en función, pues, de la protección de sus derechos, pero esas cargas presupuestales se las dejan a los entes territoriales, y necesariamente el poder cubrir con algunos de estas sentencias implica pues tener que desfinanciar algún otro sector, ¿no? Entonces es algo que me ha llamado la atención, a una de las pocas sentencias que conozco relacionadas con los fallos de la Corte Constitucional.
No sé si ese sea un sesgo por justo las sentencias que conozco o si esto se presenta como una tendencia. Y un poco, bueno, es un comentario, pero también de pronto tú que conoces de manera mucho más amplia estos fallos, eh, si también notas esta perspectiva, ¿no? De que lo económico para la Corte no es un punto clave, pero dadas las limitaciones presupuestales que se tiene en todos los niveles, pues sí representa unas dificultades o no, digamos, como que pone en dificultad la toma de decisiones en las instituciones públicas, pues para tener que cumplir con este tipo de sentencias. Sí, digamos que sí hay como una desarticulación en lo que tiene que ver con el Estado colombiano, entendido como el Ejecutivo, porque digamos que como raro no se logra un completo cubrimiento de las obligaciones que se tienen, pero que los casos que conoce la Corte sí van muy encaminados a la especial protección de los derechos fundamentales, en un primer lugar, y pues digamos que eh, tiene más fuerza o va a tener más va a ser más importante la protección cuando está encaminada a la población en estado de vulnerabilidad, como son los menores de edad, los niños, niñas y adolescentes. Entonces, sí, la Corte hace estos análisis y falla a este favor, pero siempre como yo suelo decirlo, pues de una manera arrogada, ¿no? Tiene que ser la persona quien acude directamente al juez a reclamar este amparo, porque de otra forma, pues tendrían que aceptar ya las condiciones que ya brindan los entes territoriales. ¿Alguien más tiene un aporte, una pregunta? Bueno, algo también que es importante es que el derecho a la alimentación equilibrada no solo cubre la alimentación, sino que digamos que eso también tiene unas condiciones, ¿no? Y esas condiciones están establecidas especialmente en los tratados internacionales o en la Convención de los Derechos de los Niños que señalábamos en el inicio. Esta alimentación debe ser equilibrada y nutritiva, así lo señala, y no debe descuidar las condiciones de salud de los estudiantes. José Luis está solicitando la palabra. Sí, señor. Sí, Ivonne. Sí, pues al hilo de lo que decía también Ulises, y pues digamos una preocupación que a mí que me surge es por el tema de la inmediatez que a lo mejor necesitan estos niños. O sea, según lo que cuentas, pues es un proceso, usualmente pues hay que hacer una demanda, se hace pues todo el recorrido del caso para que luego pues se pueda llegar a una valoración y que le den pues una protección al menor. Pero mientras tanto, o sea, ¿qué pasa con esos menores que no tienen pues no hay una forma pues más inmediata de tratar de esos casos, pues que en alguna forma el Estado pueda actuar de una forma más inmediata? ¿O ahí cómo se procede? En los casos directamente relacionados con alimentación o como un ejemplo, ¿cuál? Es que es diferente como el tratamiento que se da según las condiciones, ¿no? Ya, bueno, yo supondría que, bueno, el más crítico puede ser el derecho a la alimentación, ¿no? Que, digamos, alguien que está en una, pues, una condición de pobreza pues el Estado, uno puede conocer incluso casos, pero uno dice, como nadie ha denunciado, pues los niños están, pues, no están perdiendo su derecho básico a la alimentación. Entonces, ¿cómo puede el Estado actuar en esos casos, pero no esperando, digamos, a que haya haya un proceso, una denuncia? Sí, bueno, el Estado actúa especialmente directamente a través de sus organismos y de sus organismos pues creados directamente con esta finalidad, ¿no? Eh, el organismo por excelencia para tratar ese tipo de casos es el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar. Por eso es que vemos que todos este tipo de situaciones
a través de los cuales pues es esta entidad la encargada de la protección de los niños que se encuentran totalmente abandonados y que, digamos, empiezan a satisfacer aquellas obligaciones que no pudo satisfacer la familia. No hay ningún tipo de procedimiento largo ni lento para que un niño sea acreedor de esta protección. Digamos que siempre está como al pendiente de qué manera o de qué forma o a través de qué tipo de programa se puede hacer este tipo de protecciones. No sé si ya haya respondido. Sí, bueno, no, pues yo sigo pensando que pues hay como un vacío todavía en esa parte. Pero yo también veo otros vacíos. Por ejemplo, en el tema en un caso que siempre me lo he puesto a pensar, en el tema de la nacionalidad. Por ejemplo, en el caso colombiano, ¿cierto? Pues una persona tiene por derecho, por haber nacido en Colombia, ya es colombiano, ¿cierto? O también eres colombiano por tener padres colombianos, ¿sí? Digamos, en cualquier parte del mundo, si un hijo de colombianos pues, quiere reclamar su nacionalidad, la tiene. Pero hay países, ¿cierto? Hay países que esas cosas no las tiene como tan de facto. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo el caso del Ecuador. El Ecuador dice solamente que los ecuatorianos son por nacimiento. O sea, digamos, toda persona que nace en el territorio ecuatoriano es ecuatoriano, ¿sí? Y por Sí, el otro lado, por ejemplo, en el caso de Alemania, es al contrario, digamos, solamente tienen el derecho a ser alemanes los descendientes de alemanes, ¿no? Entonces, en cierta forma, digamos que esos países no están vulnerando los derechos fundamentales de los niños porque en cierta forma no están asegurando una nacionalidad. sí, claro, tú tienes toda la razón. Pues no sé cuál será el régimen de protección que manejen los otros países, pero todos esos instrumentos internacionales que nosotros abordamos desde el inicio, que son las convenciones y eso, claramente deben señalar en sus artículos eh, algunos derechos relacionados con la nacionalidad, aunque digamos que en algunos países puede significar una vulneración a los derechos fundamentales y el no reconocimiento de la nacionalidad, pues en otros países no. En Colombia lo que está relacionado con los niños o con los menores de edad no, pues realmente no es que se tenga mucha injerencia si se tiene nacionalidad o no. Si un niño menor de edad va a un hospital y pues invoca el interés superior del menor o tiene algún tipo de dificultad o problema en algún trámite administrativo, siempre se propende por su protección. Así la persona pues no tenga esta nacionalidad. Estas cosas no pasan con las personas mayores de edad. Y pues digamos que sería como un tema diferente de abordar, porque digamos que las motivaciones que establecen los países para adquirir la nacionalidad, pues también llegarían a ser razonables en el momento de estudiarlas. Ya, gracias, Ivonne. Bueno, ustedes. Bueno, con esto ya finalizo. Si alguna otra persona quiere hacer su participación, su opinión crítica, su comentario. Mientras yo voy buscando la página de la UNICEF para compartirla con ustedes en el chat. Perfecto. Yo creo que pues a partir de lo que Ivonne nos ha compartido el día de hoy, es importante mirar que el interés superior del menor no solamente por lo que nos expone, no solamente es un tema en el campo de la educación, ¿no? Digamos, si vemos proyectos de agricultura o inclusive proyectos relacionados con el campo de la tecnología, eh, allí también estamos, pues podríamos analizar este tema desde esa perspectiva, ¿no? De cuáles son
los derechos que se están abordando con estos proyectos, y sobre todo que tengan que ver con menores de edad, que tengan que ver con niños. Ivonne, una pregunta a propósito de este punto. Cuando uno habla, por ejemplo, de los jóvenes dentro de la reglamentación o dentro de la normatividad colombiana, está estipulado que son las personas de los 14 a los 28 años. Cuando hablamos de niños, ¿en qué rango de edad de qué rango de edad estamos hablando? Bueno, según lo establece el Código Civil, se entiende como niños o niñas los menores de 14 años y de 14 a 18 los adolescentes. No sé si se haya establecido como otro tipo de semántica para otros ámbitos, pero la normatividad nacional, pues ese es el tratamiento que les da. Perfecto. Listo. Si hay alguna otra pregunta o comentario, pues este es el espacio en el que podemos. Sí, adelante, José Luis. Sí, bueno, volviendo al tema educativo, ¿cierto? Pues yo pues, sí, me gusta hacer comparaciones de los diferentes sistemas. Pues yo, por ejemplo, pues tengo pues conocimiento de, pues por haber estado en España, de el tema educativo a nivel español, digamos, en el caso de los niños. Por ejemplo, a mí me parece curioso que, por ejemplo, en España, si, tú ya con el hecho de haber declarado pues que tú vas a vivir, residir allí y tienes un menor de edad a tu cargo, el Estado inmediatamente empieza a actuar. Y, por ejemplo, todo el tema sanitario, todas estas cosas, ya se vuelve una obligación de uno, digamos, de hacer los papeleos, pero ya entras al sistema, ¿sí? Y de hecho, digamos que a mí me pareció curioso, pues, el caso de un compañero, en el que sus hijos pues, estaban en edad escolar y él estaba preocupado, pues como cuando uno piensa aquí, bueno, voy a llegar a una ciudad distinta y tengo que ir a buscarle colegio, ¿no? Esa es como la idea que uno tiene aquí en el caso colombiano, porque uno está en ese rol de decir, bueno, tú llegas a un sitio y tengo que meter a mis hijos a una institución educativa. En cambio, allá resulta que fue como al revés, o sea, a él le llegó una comunicación, ¿cierto? Diciéndole, mire, usted tiene dos niños, acérquese a la institución tal porque ahí están matriculados, ¿sí? O sea, digamos que el Estado actúa inmediatamente y te ubica a los niños dependiendo del sitio donde tú vas a estar y a la cercanía del lugar de tu residencia. Y pues me pareció como cosas como muy elementales, ¿cierto? Que no sé por qué, digamos, en cierta forma, pues un país sí lo puede hacer, pero otros países, como el caso nuestro, es como depende de la voluntad de los mismos padres y de que nosotros realicemos una serie de procesos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, digamos, que pues yo pues quería comentar aquí, ¿cierto? Y sobre todo pensando en que nosotros somos como, hay que hacer una serie de procesos para obtener los derechos. En cambio, en otros sitios, pues se ve como claro y como una parte fundamental y prioritaria, eso sí, de que a los niños se les debe atender inmediatamente, ¿sí? Entonces, digamos, como esa es mi observación allí, que no sé cuál es la diferencia entre los dos, ¿cierto? Pero no sé por qué en España sí lo pueden hacer y, por ejemplo, aquí no se puede hacer de esa forma tan reactiva, ¿no? Sí, José Luis, digamos que es admirable el trabajo que hacen algunos países y que pues eso se ve reflejado como en toda la producción intelectual que tiene España. Digamos que ese margen o, ese, o esos límites o estar pendiente de esa manera de la población, pues claramente va a producir más eficiencia y más resultados en la garantía o en la protección de esta población. ¿Sí? Yo quiero, me deja pensando lo que plantea José Luis, porque uno podría pensar que es
por la diferencia en la inversión de recursos, ¿no? Pero realmente no necesariamente es por eso. Y lo pienso es en términos de una situación que están viviendo muchas de las instituciones educativas de nuestro país, es la baja en la matrícula. De pronto, no tanto en las ciudades, aunque se presenta, digamos, es más visible en la zona rural, pero digamos que al margen, o más bien sin necesidad de considerar los procesos de migración que del campo se están dando a las ciudades, también es cierto el fenómeno de la baja natalidad. Y esto para indicar que en este momento tenemos en general, en la mayoría de las ciudades, en la mayoría de los lugares de nuestro país, una infraestructura, un número de docentes que está por encima del número de estudiantes que se puede atender. Entonces, el que lleguen nuevos o el que lleguen menores de edad a nuestro territorio, digamos que se puede atender con la infraestructura existente. Tal vez lo que pienso que puede estar sucediendo allí es algo que uno lo ve en muchos niveles, ¿no? Y es, por un lado, falta de herramientas efectivas de procedimientos y de generar una cultura institucional que lleve a que esos procedimientos funcionen adecuadamente, ¿no? Para que una vez se tenga la información, pues se entre digamos, a ejecutarlo unos protocolos de acuerdo pues a cada uno de los casos. Pero lo que quiero decir es que, digamos, no es por falta de infraestructura o de recurso humano que no se puedan hacer ese tipo de atenciones. Creo que lo que nos puede estar sucediendo es el tema de los procedimientos, ¿no? Cuán difícil es en todas las instancias poder apropiar y seguir unos procedimientos que permitan estandarizar lo que se hace. Y tal vez ahí puede estar una de las dificultades que radica para, al menos en el caso, en el sector de educación, para no poder atender adecuadamente esos casos. Sí, Ulises, digamos que pues todos los esfuerzos del Estado deberían estar encaminados a esos fines, pero pues al tener ese tipo de ineficiencia, existen otros problemas de organizaciones internacionales. De hecho, la misma UNICEF hace unos incentivos o realiza unos programas anuales que están como amparados por un tipo de investigación. Y pues para la persona que se interesa más específicamente, pues pueden revisar la página y ahí pues sale cada una de las, como de los ítems o de las principales problemáticas que trabaja la organización. Bueno, les agradezco mucho a todos su participación nuevamente y pues espero que haya sido de algún tipo de conocimiento o de de ayuda para algún tipo de situaciones que se les pueda presentar a alguno de ustedes. Vale, Ivonne, pues muchas gracias por en este conversatorio. Pues la intención de estos espacios que estamos abriendo, unos presenciales, otros virtuales como este, pues es acercarnos a estos temas, sobre todo para quienes no estamos en el campo del derecho, y digamos, y familiarizarnos, ¿no? con las normas, con las sentencias que existen y que nos pueden dar un soporte, una argumentación mejor pues en los diferentes tipos de trabajos que realizamos. Entonces, en ese orden de ideas, los esperamos, los invitamos dentro de 8 días a continuar con este espacio. Y pedimos que no olviden diligenciar la asistencia, diligenciar el formulario de asistencia, y quedan cordialmente invitados para el próximo encuentro que tendremos
martes 15 de noviembre a las 6 de la tarde. Entonces, muchas gracias por su participación y ya esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad. Gracias, Ulises. Buenas noches a todos.